Hola, buenos días. Soy Francisca Ramón Fernández, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Politécnica de Valencia y me dirijo a todos ustedes para realizar una pequeña presentación sobre mi participación en el presente congreso. En primer lugar, también dar las gracias a los organizadores por haberme permitido estar con ustedes a través de esta grabación, ya que no me ha sido posible estar acompañándoles de forma presencial. Voy a iniciar compartiendo la pantalla, la presentación, para que puedan verla y voy a dar unas breves pinceladas sobre lo que son los menores extranjeros no acompañados en España. Bien, esto forma parte de la participación en el Congreso Internacional de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en contextos migratorios, una mirada comparada y aportes desde la investigación. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de MINA, que abarca lo que son los menores de 18 años que se encuentran en territorio español, se encuentran en un proceso migratorio y la peculiaridad es que no están acompañados de padres o un adulto que sea responsable de ellos. Se encuentran fuera de su país de origen, están además separados de las personas que, bien por la ley o por la costumbre, los tienen a su cargo y han accedido al país de destino o bien a través de una solicitud de asilo o bien de forma irregular. Estos menores se encuentran en una situación altamente vulnerable de un riesgo de desamparo y es la entidad pública competente, luego analizaremos las diversas regulaciones en protección de menores la que se tiene que hacer cargo de estas personas. Bien, vamos a partir de lo que indica la Ley Orgánica del año 2000, de 11 de enero, que es cuyo artículo 35 es el que contempla los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y regula la situación de los menores extranjeros no acompañados. Para precisamente concienciar sobre este problema, les traigo a colación bueno, pues, lo que es una publicación que se ha realizado precisamente en esta situación tan dolorosa que viven a diario tantos niños y niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación. Esta publicación se denomina Ana y es la historia de una niña que huye de Honduras para salvar su vida y la de su familia. Entonces, juntos emprenden bueno, pues un doloroso camino de migración rumbo a los Estados Unidos. A través de la narrativa y unas imágenes muy explícitas se adentra en esta situación que viven muchas personas que se ven abocadas a abandonar el lugar de origen. Esta es una publicación que la pueden consultar y que además bueno, pues está en acceso público. Bien, a estas personas que se encuentran en una situación de falta de acompañamiento, que son además menores de edad, se les suele conocer con distintas denominaciones para referirse a este colectivo, o bien MINA, MEINA o MMNA, menores migrantes no acompañados, menores extranjeros indocumentados no acompañados o menores inmigrantes no acompañados. Bien, ¿cuál es el perfil de estos menores? Pues la mayoría son niños. La procedencia principalmente es de Marruecos. La edad oscila entre 14 y 17 años. La mayoría tenían un núcleo familiar de convivencia y sobre todo las circunstancias en las que se encuentran en su país es que tenían escasos recursos para subsistir y además vivían en unos lugares con viviendas con muy poco espacio. Tienen unos parámetros culturales diferentes, es decir, ellos tienen unas características culturales que no se van a encontrar en el lugar de destino exactamente iguales y luego también nos encontramos con unas carencias de escolarización y de formación laboral. Además, tienen unas expectativas personales
distorsionadas y reales, precisamente por lo que muchas veces encuentran en la información en medios de comunicación o por propios compañeros que al final, bueno, se encuentran con una realidad muy diferente a la que esperaban. Hay que tener en cuenta sobre todo que esa ruptura de expectativas les hace que se incremente su propia vulnerabilidad porque bueno pues se encuentran en una situación que necesitan un apoyo, se encuentran en desamparo y entonces bueno pues tienen que ver de qué forma pueden integrarse en la sociedad en la que van, dijéramos, en busca de esa ayuda. Entonces, muchas veces se desarrollan problemas de convivencia, pues por razones de un carácter no adaptable, etcétera. Y luego también se encuentran con el desconocimiento de la lengua, porque no conocen en muchas ocasiones el idioma español. Entonces, y eso ya lo que les provoca es una situación de soledad, de desarraigo y de dificultades para integrarse en la sociedad. También nos encontramos con lo que se denomina un nomadismo constante, ya que bueno, pues en esa búsqueda de una integración van moviéndose y bueno, pues esto también dificulta el control del número de personas que se encuentran en esta situación. Entonces, en la mayoría de las veces la propia familia no está de acuerdo con que el menor se vaya porque se va a encontrar con unas dificultades y luego pues muchas veces realiza ese viaje migratorio en situaciones digamos de grandes dificultades en cuanto al desplazamiento bajos de un camión, autocar, en pateras, etcétera. Esta situación de los menores también les aboca en muchas ocasiones a cometer infracciones contra la propiedad privada y sobre todo no tienen esa intención, es decir, no vienen con una intención de realizar un acto delictivo, ni tampoco en los países de donde proceden lo han realizado, pero se ven en una situación, dijéramos, de desesperación por la falta de integración. Bien, los menores no acompañados tienen unos derechos, evidentemente, como el derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a esa inserción social que van buscando y a los demás servicios públicos, pues, por ejemplo, la atención de carácter psicológico, la no discriminación, la necesidad de asistencia de intérpretes, es decir, un acompañamiento para que se pueda fomentar su integración dentro de la sociedad. También es interesante mencionar el procedimiento administrativo, el expediente, se aplica a cualquier menor, independientemente de que sea no acompañado, y se va a aplicar una legislación específica en materia civil y administrativa. Y los problemas que nos podemos encontrar es cuando precisamente eh, es la determinación de esa minoría de edad, cuando no se encuentra documentación en la mayoría de los menores. Bien, hay que invocar alguna legislación que resulta especialmente aplicable, como es la Observación General número 6 del Comité de los Derechos del Niño, en la que hace mención al principio de no discriminación, al interés superior del menor, a el derecho a manifestar su expresión, su opinión de forma libre, el respeto del principio de no devolución, confidencialidad, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Bien, vamos con la legislación específica, la ley del año 2015 de 28 de julio, que es la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, modifica la ley orgánica del año 1996. Aquí se indica que los menores extranjeros que se encuentran en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria, etcétera, y que las administraciones velarán por los grupos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran los menores extranjeros no acompañados. Se deberá de, además, elaborar un plan de carácter individual de protección en los cuales se tiene que determinar bueno, pues, un poco los objetivos, la previsión y el plazo de las medidas de intervención.
En el caso de los menores no acompañados, se procurará la búsqueda de su familia y el restablecimiento de esa convivencia familiar, iniciando el procedimiento oportuno, siempre que esa medida se considere que es más beneficiosa para él, es decir, que responda a su interés superior y que no coloque en una situación de riesgo la seguridad del propio menor o de la familia. Bien, respecto de los centros y acogimiento de menores extranjeros no acompañados, podemos mencionar el decreto del año 2020, de 23 de diciembre, que modifica la normativa de atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados, que modifica varias normas, que es por un lado la ley del año 97 de atención integral a los menores y el reglamento del año 2000 que se aplica solamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a los centros de atención a menores. Bien, más recientemente, respecto a esa integración social de la que hemos hablado, el Real Decreto del año 2021, que modifica el reglamento de la Ley Orgánica del año 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, modifica la Ley Orgánica que hemos mencionado y afecta a una serie de preceptos. Los artículos son los que regulan la residencia del menor extranjero no acompañado, el acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que es titular de una autorización de residencia y el acceso a la mayoría de edad del menor extranjero no acompañado que no es titular de una autorización de residencia. Bien, para centrarnos en la Comunidad Valenciana, la ley del año 2018, que es una ley de aplicación territorial aquí en nuestra comunidad, regula los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. Las personas menores de edad extranjeras que se encuentran en nuestra comunidad, incluidas aquellas que no estén acompañadas, gozarán de los mismos derechos que las nacionales en igualdad de condiciones. Hay que también tener en cuenta el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor, que fue aprobado en el año 2001, también en la Comunidad Valenciana, y que ha sido modificado en el año 2009. Bien, respecto de la Ley 26/2018 de 21 de diciembre, regula en el artículo 123 estos derechos que hemos estado indicando, con lo cual, bueno, pues se asume por parte de la Consellería esa protección por parte de los menores, dotando además de los medios de protección y asistencia para garantizar los derechos y los procedimientos de identificación e inscripción en el registro han de practicarse, dijéramos, y se realizarán en dependencias diferenciadas de las personas adultas con las condiciones necesarias para la persona menor de edad. Les asistirá una persona especializada y además, si fuera necesario, una persona intérprete. Bien, otra de las normas que tenemos que mencionar es la ley del año 2008 de integración de las personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana y el decreto del año 2009 de integración de las personas inmigrantes. Bien, los principales aspectos de los MINAS en la ley 15/2008 se contemplan en el artículo 20, menores inmigrantes no acompañados. Se hace mención en esa situación de desprotección social, que sean atendidos por la consejería competente y adoptar las medidas de protección y asistencia que sean necesarias para garantizar su atención de carácter inmediato. Bien, en el caso de que carezcan de documentación, se realizan pruebas para la localización de ese menor y evitar su previo ingreso en un centro de protección, salvo que sea preciso para garantizar una atención adecuada. Se realizarán pruebas de determinación de la edad, en el caso de que no se conozca la edad del menor, y en la repatriación a sus países de origen se promoverán sistemas de coordinación con las autoridades estatales. Hasta que se lleve a cabo, la Generalitat asumirá esas funciones de guarda y protección de la misma forma que lo asume con los menores nacionales. También se garantizará que estos menores estén escolarizados, teniendo en cuenta además la situación de residencia limitada para preservar sus vínculos culturales con su país de origen.
artículo 41 regula medidas específicas destinadas a la integración, hace mención a actividades de ocio, medidas que eviten la aparición de grupos que promuevan racismo, xenofobia y discriminación. Se realizan campañas de concienciación social y sobre todo de determinar cuáles son las causas y adoptar las medidas oportunas. Por último, indicar el protocolo de actuación interinstitucional para la atención en la Comunitat Valenciana, en la cual se establece una serie de medidas para los menores que no tienen la documentación, no se puede determinar su identidad y tampoco la edad, y sobre todo establecer las medidas para garantizar todos los derechos por parte de una coordinación de todas las instituciones implicadas. Y bueno, esto es un poco lo que les quería explicar respecto precisamente de la situación de los menores no acompañados. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cuestión pueden contactar conmigo en el correo de la primera transparencia. Muchísimas gracias.